Buenos días, mi nombre es Italia, soy estudiante de la UAPA, soy la carrera de enfermería. Buenos días. Estamos por aquí para hacer unas cuantas preguntas sobre la importancia de la comunicación del paciente y familiar. Ok. Buenos días. Mi nombre es Paola Cuevas. Soy enfermera de aquí del CPN Feliz Tejada, del Yaqui. Y con mucho gusto recibirla en este lugar. Gracias. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál considera que es la importancia de la comunicación en la relación entre médico, paciente y su familia? La importancia de la comunicación entre el médico y el paciente y el familiar es muy importante, ya que a través de la comunicación es que se obtiene un diagnóstico. Sabe que hay que hacerle una historia clínica al paciente. Si no hay una comunicación efectiva, pues no se logra sacar lo que es un diagnóstico real, un diagnóstico verdaderamente que valga la pena atender a ese paciente con el diagnóstico que verdaderamente tiene. Es muy importante cuando el médico y el paciente se comunican al grupo de su familia. Sabe que a veces llegan pacientes con dificultad, por ejemplo, que no pueden hablar, que llegan inconscientes. Entonces, si hay un familiar ahí o dos familiares, a quien le van a hacer la pregunta es al familiar. Hay cosas que el paciente por momentos podrá contestar, pero cuando el familiar está y el paciente y hay una comunicación efectiva, pues el resultado será muy bueno. Correcto. Vamos con la próxima pregunta. Okay. Desde su experiencia, ¿cómo describirían el impacto de una comunicación efectiva en el cuidado del paciente? En mi experiencia, una comunicación efectiva sería un éxito, porque como te decía ahorita, al momento de tratar a ese paciente, el resultado será un éxito. Entonces, en mi experiencia aquí, en mi experiencia laboral, aquí se necesita mucho lo que es la comunicación para uno poder darle un trato al paciente, el trato que realmente ese paciente se merece. Y tú sabes que a veces van a llegar pacientes que mayormente necesitan comunicación. A veces hay pacientes que llegan con la falta de comunicación de su hogar, de su familia o un vínculo que tengan con alguien. Y cuando vienen aquí, tú te comunicas con ese paciente, el paciente está sano, se va antes de tu medicarlo, porque necesita comunicarse ese paciente con alguien en realidad. Así es. Vamos a la próxima pregunta. ¿Podría compartir un caso en que una comunicación clara y una atención efectiva haya contribuido a mejorar el resultado de un tratamiento? Claro que sí. He tenido experiencia. Tú sabes que aquí se lleva el programa de tuberculosis y teníamos un paciente de tuberculosis. Por ética profesional me reservo el nombre, pero ese paciente llegó muy mal a este lugar. Realmente recibimos una transferencia de un centro hospitalario hacia aquí, al CPN, y el paciente veíamos el primer día, el segundo día, el tercer día, el paciente seguía como en el mismo estado. Pero le comuniqué a la doctora, la encargada, y le dije, vamos a ver qué realmente está pasando, atravesando este paciente, a pesar de su enfermedad, de su diagnóstico. ¿Tú me entiendes? Porque aparte de la TB, tenía otros factores también. Entonces nos pusimos a hablar con el paciente, le preguntamos de los medicamentos que le indicaron, nos dijo que se estaba bebiendo los medicamentos que le indicó el médico, pero también otros medicamentos que le dijo un amigo, otros que le dijo un familiar. Entonces, por medio de esa comunicación, le dijimos al paciente que trajera los medicamentos, todo lo que él se estaba bebiendo, las indicaciones. Aquí empezamos a comparar las indicaciones. Un ejemplo, tenía la acitromicina
La tenía por 7 días, él tenía un mes bebiéndose. Entonces, a través de esa comunicación, mandamos a buscar los medicamentos, mandamos a buscar todo. Entonces, a través de esa comunicación, ese paciente está. Nosotros creíamos que el paciente se iba. Pero después de esa comunicación, todo le ordenamos todo, le explicamos todo. El paciente está, que tú no dices que era él el paciente. La comunicación. Sí, en realidad la enfermera y el médico con el paciente y el familiar, cuando hay una comunicación, eso es exactamente un buen resultado. Cuando la enfermera no habla, el médico no habla, no hay una comunicación, el paciente no va a mejorar, realmente no. Correcto, ¿verdad? Vamos por las próximas. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta al comunicarse con pacientes que presentan barreras lingüísticas, culturales o emocionales? Enfrentamos muchísimas cosas, porque tú sabes que cuando no hay una comunicación efectiva hay problemas. Entonces ya cuando hay un paciente que tiene algún trastorno, por ejemplo, o algún paciente que tiene dificultad para poder comunicarse con el otro, también hay otros factores que le impiden la comunicación al paciente. Cuando el paciente usa lo que son los vicios, ese paciente viene con un temperamento medio agresivo, entonces es una barrera, mira, que tú no te imaginas, porque aquí, por ejemplo, cuando nos llega ese tipo de paciente, nosotros tenemos psicólogos y realmente el psicólogo nos ayuda muchísimo con ese paciente. Tú sabes que la enfermera tiene que ser psicóloga a la hora de uno tratar un paciente. Tú tienes que buscarle la vuelta a ese paciente, tienes que tratar de hablarle con mucha humanidad y mucha solidaridad, ponerse uno en el lugar de ese paciente para uno poder tener una comunicación con éxito con ese tipo de paciente, para que haya un buen resultado. Porque no es fácil. ¿Y ha tenido algún caso en particular? Bueno, teníamos un paciente realmente que, gracias a Dios que el psicólogo estaba aquí ese mismo día. Inmediatamente hablamos con el paciente, pudimos referirlo al psicólogo de una vez. El paciente lo vio, pero en realidad hemos visto varios casos. Cuando hay problemas, sabes que estamos en un mundo donde el vicio ha acabado con los jóvenes. Entonces cuando ellos vienen con ese temperamento y esa agresividad, ya tú sabes lo que nos espera. Tenemos que buscarle toda la vuelta a ese tipo de pacientes. Pero es algo muy bonito porque cuando uno se comunica, la enfermera no puede tener miedo para comunicarse con el paciente, ni con el familiar, ni con el médico. Cualquier cosa, uno tiene un médico de cabecera ahí, cualquier cosa debe de compartirla con el médico, uno como enfermera, por ejemplo en una UNAC como estoy yo aquí. Y en realidad ha habido una buena comunicación. Primero debe haber una buena comunicación entre el médico y la enfermera, el promotor hasta con la de farmacia, para que haya un excelente trabajo. Pues será todo, muchas gracias por su tiempo. Estamos siempre a la orden. Gracias. Así que cualquier cosa que usted puede pasar nuevamente, no hay ningún tipo de problema.